tinciones. Otro método consiste en retirar la pus o el líquido de la herida con una jeringa, la cual servirá de medio de transporte. Una vez llegadas las secreciones al laboratorio, mediante la tinción de Gram, podemos seleccionar los medios de cultivo, los cuales nos van a servir para sembrar nuestra muestra, o bien dar un resultado preliminar al médico. Los agentes causales primarios de piel y tejido blando son estreptococos del grupo B, estafilococo aureus, enterobacterias, pseudomonas, peptoestreptococo, bacteroides, clostridium, entre otros. Para poder sembrar nuestras muestras de abscesos y biopsias, debemos de utilizar medios de cultivo como son el agar chocolate, el agar sangre, el agar maconcay, y si queremos recuperar anaerobios, un caldo de tioglicolato, los cuales van a ser incubados a 37 grados centígrados en una atmósfera de microaerofilia con un tiempo de 18 a 24 horas. El diagnóstico en genitales es la uretritis y la cervicitis, en las cuales hay causas no infecciosas que en otro momento ustedes podrán estudiar. Las que a nosotros nos interesan son las que causan infección y son producidas por infecciones gonocóxicas por el género Neisseria y las no gonocóxicas por los géneros Clamidia, Ureaplasma, Mycoplasma, Tricomonas, Cándidas y virus del herpes simple 1 y 2. El exudado vaginal es un examen que se puede realizar para poder determinar vaginitis, dolor pélvico o flujo vaginal inusual. Este examen se realiza colocando a la mujer en posición ginecológica, introduciendo un espejo y tomando la muestra con hisopo, la cual se va a tomar con un tubo de solución salina, el cual será llevado para hacer un examen en fresco y poder revisar si hay levaduras, células clave, leucocitos o tricomonas, la cual también podrá servir para hacer una citología cérvico-vaginal, el cual se va a examinar la presencia de alteraciones celulares previsoras de un cambio precanceroso, o bien signos de importancia clínica, o también infecciones bacterianas o fúngicas. Si en el exudado vaginal la etiología es bacteriana, entonces haremos una tinción de Gram y cultivos. Si la muestra fue tomada endocervical, entonces la sembraremos en agar sangre para buscar al género Cándida, o bien en agar sangre humana para búsqueda de Gardnerella. Pero bien, si la muestra fue tomada del fondo del saco vaginal, entonces sembraremos la muestra en agar Thayer-Martin para buscar a Neisseria gonorrea y en la tinción de Gram a diplococos Gram negativos. El síndrome de descarga uretral se presenta principalmente en varones, representa la uretritis, que es una secreción o fluido por la uretra que va acompañado de dolor y ardor al orinar. En cuanto a etiología, si es una secreción purulenta o mucoide, estaremos hablando de Neisseria gonorrea, pero si es una secreción clara o blanquecina o amarillenta o verdosa, estaremos refiriéndonos a clamidia o micoplasma. La detección y la identificación de clamidia y micoplasma como agentes causales de ciertas patologías humanas no ha resultado tradicionalmente fácil de realizar debido a la necesidad de poder disponer de instalaciones de bioseguridad para su aislamiento. También los problemas que se relacionan con las reacciones cruzadas de las pruebas serológicas disponibles
y también al hecho de que muchas veces son los responsables de patologías de evolución lenta e inespecífica. La disponibilidad de la PCR sigue siendo una prueba sensible, específica y ha incrementado el diagnóstico en el laboratorio. Para un exudado uretral hay necesidad de hacer una tinción de Gram para buscar diplococos Gram negativos y un cultivo en agar Thayer-Martin para búsqueda de Neisseria gonorrea. Aquí les dejo una gráfica para el cultivo vaginal uretral, los cuales se debe de utilizar un medio de transporte para su cultivo, el cual debe de llevar hisopo. Podemos realizar exámenes en fresco para buscar parásitos como tricomonas, tinción de Gram para búsqueda de bacterias. Podemos utilizar medios de cultivo como el agar sangre de carnero para búsqueda de listeria, agar sangre humana para búsqueda de Gardnerella, agar chocolate o Thayer-Martin para buscar Haemophilus, Neisseria, clamidia y el agar saburó para buscar cándidas. Todos estos medios de cultivo en placa se incubarán a 24 horas por 37 grados centígrados. El medio líquido, que es un caldo de tioglicolato para búsqueda de peptostreptococos, tendrá un tiempo de incubación de 48 horas a 37 grados centígrados. Las pruebas bioquímicas es un sistema de funcionamiento que generalmente consiste en determinar la actividad de una vía metabólica a partir de un sustrato que se va a incorporar en un medio de cultivo y que la bacteria cuando crece lo puede incorporar o no. La determinación de las características bioquímicas es el paso primordial para poder identificar a la gran mayoría de los microorganismos. La identificación es hecha comprobando la descripción de un producto inicial o la aparición de un metabolito intermedio o de un producto final. Debe de verificarse los efectos o cambios que sufren en el medio desde el inicio hasta que termina, para lo cual debe de registrarse sus aspectos antes y después de la incubación. Y tener en mente que estos cambios pueden no haber sido causados por los microorganismos, sino más bien por alteraciones físicas o químicas como reacciones de óxido-reducción. Para llevar a cabo las pruebas bioquímicas se necesita un sustrato que va a estar contenido en el medio. También se necesita una enzima o vía metabólica que esta va a ser secretada en el interior del microorganismo, las cuales van a dar productos finales y en las cuales en algunas pruebas podemos emplear reveladores o indicadores. Las pruebas bioquímicas entonces nos van a ayudar para determinar la actividad metabólica de una cepa pura y las vamos a emplear para poder clasificar e identificar a los microorganismos en género y especie. Las pruebas de sensibilidad para bacterias también se le conoce como antibiograma y es necesario realizarlo en las siguientes situaciones. Cuando se desconoce la sensibilidad de los antibióticos de uso frecuente de un microorganismo aislado. O bien, como vigilancia epidemiológica para poder detectar la emergencia de patógenos resistentes. También las podemos usar en infecciones microbianas graves que comprometen seriamente la vida del paciente, como puede ser en casos de endocarditis, abscesos cerebrales, septicemias, meningitis, entre otras. También las podemos usar cuando el cuadro clínico no responde al tratamiento, a los antibióticos en una enfermedad clásica. Existen diversas maneras de poder valorar la susceptibilidad microbiana a los antibióticos. La podemos hacer de dos maneras: por dilución en caldo, por macro y microdilución, o por difusión aplicando el ETEPS o el Kirby-Bauer. Para que los resultados del antibiograma puedan ser confiables, los procedimientos deberán de ser controlados y estandarizados.
El medio de cultivo que se utiliza es el agar Müller-Hinton, que es el adecuado para el desarrollo de la mayoría de las bacterias patógenas. Se deberá de tener un inóculo con un cultivo puro de 24 horas, usando el estándar de McFarland en una preparación reciente. La colocación de los discos tiene que ser de manera inmediata en la siembra, con una distancia considerable para su lectura. Se deberá de tener una incubación de 37 grados centígrados a 24 horas. El reporte y la interpretación de los resultados es entrar a la fase posanalítica, que es la verificación y la validación de los resultados para un adecuado tratamiento. El reporte es dar a conocer con precisión mediante un escrito los términos técnicos del resultado que se obtuvo después de haber analizado una muestra. Es responsabilidad del microbiólogo la emisión oportuna y el contenido del reporte. Y la interpretación de los resultados es la responsabilidad del médico de poder interpretar el contenido del resultado enviado por laboratorio. Para realizar una buena interpretación de los resultados se debe de tener en cuenta lo siguiente: el agente etiológico aislado, si es patógeno o microbiota normal, los aspectos clínicos y epidemiológicos del paciente, si tiene factores predisponentes, su estado inmunológico, por eso no me muevo. Se trabó, ¿verdad? Se detuvo la presentación, Maru. Bueno, a ver, ahorita lo empezamos otra vez. su edad y si tiene enfermedades de base. ¿Listo? El diagnóstico en virología clínica, la tinción que se utiliza es la inmunofluorescencia. Esta técnica que utiliza anticuerpos unidos a una sustancia fluorescente para poder demostrar la presencia de una determinada molécula, en este caso la partícula viral. Utilizamos un compuesto fluorescente de isotiocianato de fluoresceína que se ve exponer la muestra así tratada a una fuente de luz de onda corta, que en este caso es luz ultravioleta, que esta va a generar un fenómeno de fluorescencia en la molécula marcadora, ya sea verde o naranja según el fluorocromo utilizado, y el cual vamos a poder observar al microscopio de fluorescencia. Los métodos utilizados para poder reconocer las infecciones por virus humanos pueden clasificarse en directos o indirectos, según se persiga demostrar la presencia del virus o de alguno de sus constituyentes, ya sean antígenos o genomas virales, o bien respuesta de anticuerpos específicos por parte del huésped en el curso de la infección. Se volvió a detener la presentación, Maru. Los distintos cultivos celulares pueden variar en cuanto a la susceptibilidad de los diferentes virus. Está bien. Ya que existe una relación específica entre el huésped y virus. Y es en función a los datos clínicos y al tipo de muestra que podemos elegir el cultivo que vamos a inocular. Un cultivo viral podemos hacerlo por detección de proteínas, ya sea de antígenos virales, o bien por detección de anticuerpos específicos, o también por detección molecular. Los cultivos celulares son, pues, los biosubstratos más corrientemente empleados para poder propagar a los virus. Un cultivo celular es obtenido de explantes de órganos o de embriones de animales. Estas células obtenidas asépticamente se van a disociar tratándolas con una enzima que se llama tripsina, que rompe el cemento intracelular. La suspensión de las células libres así obtenidas se van a colocar en una superficie plana
ya sea en un recipiente de vidrio o de plástico, que se adhieren para poderse multiplicar, formando una fina capa que se va a llamar monocapa celular. Se van a incubar a 37 grados centígrados por un periodo aproximado de 14 días en promedio, esperando la aparición del efecto citopático y viéndolo bien en un invertoscopio, ya sea a las 24, 48 o 72 horas. Las tinciones que más se utilizan para detectar hongos son hidróxido de potasio glicerinado, que es a partir de muestras clínicas, azul de algodón de lactofenol, que es a partir de muestras de cultivos, Gomor y Grocot, que también se conoce como metelamina de plata, ácido periódico de Schiff, también conocido como tinción de Paz, la tinción de Gram, la tinción de tinta china y la tinción de Zinn-Nielsen o Kinyu modificado. Los medios de cultivo para hongos son agar saburó, agar micocel, agar stay, cromoagar y agar shadome. Un microcultivo consiste en colocar una porción de un medio de cultivo sobre un portaobjetos para poder asegurar que el hongo filamentoso que esté en condiciones extremas pueda facilitar su reproducción y su esporulación, y así poder evidenciar todas las estructuras morfológicas que nos permiten realizar la identificación de este hongo. El medio de cultivo de Stay es un medio que nos va a ayudar a recuperar a la levadura de Cryptococcus neoformans, y esto se hace a partir de muestras clínicas como el líquido cefalorraquídeo. El cromoagar es un medio de cultivo que nos va a ayudar a la tipificación de cándidas. La regla de oro en parasitología es poder recobrar, identificar y demostrar al parásito, o bien sus productos de reproducción para poder determinar la etiología de la infección o la enfermedad parasitaria. La única forma de poder confirmar el diagnóstico es la demostración del parásito por los métodos directos. La cantidad y la calidad de la muestra que se envía al laboratorio es muy importante, al igual que el tiempo de la recolección. Los métodos directos utilizados es la observación del agente etiológico y sus características morfológicas, tanto microscópicas como macroscópicas. Las tinciones que más se utilizan en parasitología son la preparación en fresco con Lugol, la tricrómica, la hematoxilina férrica, la de Giemsa, la de Wright y la de Kinyu modificado. Los métodos de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades parasitarias son el examen macroscópico, el examen microscópico, que incluye examen en fresco y tinciones permanentes, las técnicas de concentración de heces, los exámenes serológicos con respuesta de anticuerpos y detección de antígenos, pruebas de PCR y senodiagnóstico.